¿Lo veis? Ahora, Ahora sí. ahora. Ujú. Perfecto. Vale, yo no os veré, ¿vale? Si queréis, por favor, poner el micrófono en silencio, ¿vale? Y, y luego cuando tengamos cositas que hablar y eso, yo creo que podemos, si alguna duda, cualquier cosa, ya lo hablamos al final, ¿vale? No quiero que sea una presentación muy larga, quiero que sea muy concreta para que tengáis una idea de en qué consiste y cualquier cosita luego lo hablamos al final, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos a esta presentación. Lo primero que quiero deciros es quién soy yo y por qué decidí crear este programa. Yo tengo una doble profesión, digamos, a día de hoy, y por una parte está la parte de estética y por la otra parte está la parte terapéutica. Como yo digo yo, la belleza exterior y la belleza interior, porque al final, como estemos por dentro, se muestra también por fuera. Entonces, yo me especialicé en sobrepeso emocional hace unos años porque me di cuenta que la medicina tradicional dejaba un poquito abandonada a la gente en el tema del sobrepeso en la parte emocional. Sí la cubría en la parte que tenía que ver con alimento, ejercicio, pero había una parte emocional que no tenía en cuenta. Entonces, cuando yo estaba trabajando como esteticista y empecé a trabajar con personas que tenían sobrepeso, con haciendo maderoterapia, pues había muchas personas que por mucho que hacía tratamiento, reductores, maderoterapia, radiofrecuencias, no consigan los resultados que querían. Pero claro, cuando estás tú allí, te están contando su vida, descubres que hay una parte que tiene que estar afectando emocional por narices, porque los conflictos que llevan arrastrando son importantes. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que nuestro cuerpo funciona en un encaje perfecto para sobrevivir. Y entonces, cuando nosotros reaccionamos ante un conflicto o una dificultad, nuestro cuerpo produce un síntoma o una enfermedad. Entonces, dentro de todas las enfermedades, dentro de todos los síntomas, el sobrepeso y la acumulación de grasa es un síntoma derivado de una serie de conflictos que vivimos. A lo largo Perdona, de lo importante que tenemos que entender para trabajar con los sobrepeso es cómo funciona la descodificación, porque es una herramienta un poco desconocida para mucha gente. La descodificación biológica la creó el doctor Hammer, que era una eminencia como cirujano alemán, que tuvo una situación muy dramática, que es que cuando estaba en un barco en el mar, pegaron un tiro a su hijo, lo mataron en el momento, confundiéndole por un narcotraficante, y derivado de ese shock, lo que le ocurrió es que él con el tiempo tuvo cáncer de próstata y la mujer un cáncer de pecho. Entonces, empezó a pensar que por qué se había producido ese tipo de cáncer, cada uno de un tipo en cada uno de ellos, después de un trauma tan bestia como habían vivido, de la muerte de un hijo joven, ¿no? De esa manera tan traumática. Este hombre, como estaba en un hospital trabajando con muchos otros médicos, y creó un grupo de estudio, entonces empezaron a ver casos de gente que tenía la misma enfermedad y qué situaciones, qué conflictos habían vivido. Empezó a hacer paralelismos y descubrió que había una relación directa entre un conflicto vivido, una emoción y un órgano afectado. Entonces empezó a crear como un sistema, que es lo que llamó descodificación biológica, pero que de origen se llamó la nueva medicina germánica. Y murió en el 2017 este hombre, o sea que es bastante reciente a nosotros y murió exiliado, considerado un antimedicina, muy criticado por cómo veía él el tema de cómo afectan las emociones a las enfermedades. Muy pocos médicos seguían sus teorías y ahora con el tiempo que se ha descubierto la directa relación de esto porque han aparecido otras terapias, neurociencia, desarrollos de coach, los estudios de la mente, los estudios del cuerpo. Entonces, ahora se ha empezado a dar cuenta de que todo aquello que este hombre explicaba y todo lo que le hizo a él tener que irse del país porque no le querían allí, le echaron de todos los hospitales, pues al final ha resultado pues, que está siendo una realidad y que se ha convertido ahora mismo en un sistema terapéutico muy, muy eficiente.
¿vale? Entonces, lo que trata de explicar este hombre es que cuando tú tienes un bioshock, que es una situación dramática, inesperada, sin solución y sin expresión, entonces se produce en tu cuerpo, según como lo hayas vivido, esa sensación, se produce un síntoma. El síntoma puede ser una congestión nasal, puede ser un crecimiento tumoral, puede ser un esguince, puede ser un deterioro cuando vives un conflicto continuamente, un deterioro cíclico continuo de muscular, óseo, una degeneración visual, o sea, depende del conflicto que viva la persona, está directamente unido una emoción y directamente un órgano. Entonces, exactamente igual que funcionan todas las enfermedades, funciona el sobrepeso. El exceso de peso no es una respuesta de nuestro cuerpo para protegernos ante unas emociones que hemos vivido y que no hemos podido procesar. Hemos vivido situaciones de abandono, soledad, pérdida de referentes, sentirnos que no son justos con nosotros y además a eso se añade conflictos que pueden incluso no ser nuestros, pueden ser de papá o de mamá, ahí nos vamos al transgeneracional, que es como un nivel un poco más profundo y de heridas, las heridas que hemos estado viviendo durante toda nuestra línea de vida, que es un reflejo de las heridas que vivimos de pequeño y que no supimos procesar de esa manera, no pudimos, lo vivimos de manera traumática, fue inesperado, no pudimos hablarlo al exterior porque éramos pequeños y no teníamos la capacidad de expresión que tenemos como adultos y claro, se quedó ahí enganchado. No hemos podido sacarlo y se ha quedado. Nuestro cuerpo que ha hecho, en la mayoría de los casos, dejarlo guardadito en el inconsciente y que no nos acordemos porque nos hace daño. Mm, estamos para sobrevivir, entonces a veces el inconsciente lo que hace es hacernos olvidar ciertas cosas para que no sentamos el daño. Y centrándonos ya en lo que es el sobrepeso y las dietas, eh, ¿por qué? ¿Por qué las dietas no funcionan y no funcionarán nunca? Pues porque, como os he hablado, no se trata solo de calorías, no se trata solo de comer más, comer menos, gastar más o menos calorías, sino que el cuerpo es sabio y tiene una serie de razones biológicas para mantener ese peso. Entonces, como comentaba antes, nuestro cuerpo tiene una función de mantener el equilibrio y la vida. Entonces, como seres materiales, queremos vivir una experiencia material y necesitamos todos los recursos que pueda aparecer a nuestro alrededor para sobrevivir. Y entre ellos está la acumulación de grasa como solución a los conflictos derivados de tener que protegerme, tener que amortiguar, tener que mantener la distancia con el otro. Hay muchos conflictos metidos dentro de lo que es el sobrepeso. Hay una parte muy importante que es el impacto inconsciente, como hemos hablado, que se queda ahí guardadito. Entonces, culturalmente, nosotros asociamos la palabra dieta con pérdida de peso. Y en muchas personas lo que existe es una sensación de que el peso es una condena, sentimos culpa porque no conseguimos eliminarla, tenemos una constante insatisfacción de que no nos gusta ver nuestro cuerpo, sentimos que la mirada del otro nos agrede. Entonces, esto lo que hace es que continuamente está perpetuando ciclos de frustración. Yo intento algo, no me sale, me siento frustrada, me siento culpable, vuelvo a pensar que es imposible. Entonces estamos en un ciclo constante que nos hace pues vivir con tristeza, con culpa y con una acumulación de estrés por no poder salir de ahí. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando nosotros hablamos de ponernos a dieta o de empezar un régimen, y es que la palabra dieta viene de daeta, que es griego, y dieta, que es latín. Esto significa restricción, significa privación de algo. Y entonces, lo que estamos diciendo directamente en nuestro inconsciente es que vamos a empezar con un proceso de restringir la entrada de alimentos a nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre cuando a nuestro cerebro le decimos que vamos a controlar el alimento, que vamos a regular la cantidad, que vamos a ingerir menos, que vamos a privarle de alimentos? Pues lo que hemos dicho, que estamos para sobrevivir. Entonces, ¿qué le ocurre al cuerpo? Que decide
que la mujer que puede hacer es empezar a acumular para que cuando le demos menos, no muera de inanición. Entonces empieza a acumular. Entonces, es importantísimo que a partir de ahora mm, no volvamos a pensar, cuando vamos a tener una regulación de alimentos, dejar de pensar en la palabra dieta, dejar de pensar en régimen, porque lo único que hace es que ese impacto en nuestro inconsciente eleve el estrés y eleve la necesidad de nuestro cuerpo de acumular. Es importantísimo. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ese momento? Empezar a hablar de otra manera. Ya no vamos a hablar de régimen o de dieta, vamos a hablar de alimentarnos de manera sana, cuidar la comida, alimentarnos bien. O sea, hay otras maneras de informar a nuestro inconsciente de que vamos a cuidarle, no de que vamos a cortarle y que caiga en el estrés. Porque además es que cuando tú caes en el estrés con alimento, al final lo que haces es que lo tienes constantemente en la cabeza y es cuando empiezan los ataques de ansiedad, los ataques de hambre, empieza como la obsesión. Nos volvemos muy obsesivos cuando tenemos que pensar que vamos a tener que empezar con una dieta. El tema del sobrepeso, además, tiene un enfoque muy limitado fuera de lo que es las terapias holísticas, porque sabemos que los médicos al final nos mandan a reducir la alimentación, a hacer ejercicio, a veces no es compatible con nuestros horarios, con nuestro ritmo de vida, y a veces se nos complica un poco la vida y nunca, normalmente la medicina tradicional nunca incorpora la salud mental, la salud emocional y el equilibrio emocional a este equilibrio nutricional y emocional juntos, uniéndolo. Y es importantísimo, porque hay 4 pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, sea para reducir peso, sea para cuidarnos. Es importantísimo los 4 pilares fundamentales: el bienestar emocional y el bienestar mental. Gestionar estrés, cultivar emociones positivas y buscar apoyo psicológico son esenciales para el equilibrio. A través de un gran sistema de terapias que existe ahora, podemos aprender y gestionar las emociones, resolver los conflictos. Entonces, lo que debemos es elegir un terapeuta con el que nos sintamos seguros, nos sintamos en un espacio en el que podemos confiar, que nos pueden escuchar y tener una complicidad y dejarnos asesorar, porque ahora ya hay muchos sistemas terapéuticos que nos pueden ayudar a gestionar esta emoción. Hay que complementar con nutrición consciente y plena. Esto suena como muy grandilocuente, pero al final lo que hay que es aprender a comer, porque el alimento que comemos hoy es el sustento de nuestro cuerpo para el futuro. Entonces, es importantísimo que no lleguemos a ser mayores pensando en todo aquello que no hemos hecho, que no nos hemos cuidado. Entonces, es importantísimo tener una buena nutrición, porque eso nos va a permitir trabajar mucho mejor con todo lo que son los órganos, la piel, el sistema inmune va a ser más fuerte, va a mejorar nuestra energía. Entonces, cuando nos quedamos a enfrentar a temas emocionales y a trabajos que tenemos que hacer, cuando nuestra nutrición es buena, es mucho más fácil la parte emocional. Es un dúo. Igualmente, hay que añadir el ejercicio y la actividad física, oxigenar la mente, activar el metabolismo, eliminar las grasas a través del consumo calórico, activar la parte hormonal. Importantísimo cuando vamos a empezar un control, un cuidado de alimento, un cambio de salud dirigido a ver qué alimentos vamos a comer. Es importantísimo combinar esto porque cuando tú comes menos, le dices a tu cuerpo y a tu mente que vas a darle menos de comer, se activa una protección y entonces lo que hace el cerebro es, voy a acumular todo como en grasa. ¿Qué voy a hacer para consumir menos grasa y tener, por si hay restricciones, bajo mi metabolismo? El metabolismo se ralentiza, entonces ¿qué hace? Que ya no necesito tantas calorías. Entonces, el problema que hay cuando tú luego vuelves digamos, a la alimentación que habías hecho antes del régimen o de la dieta, lo que ocurre es que tu metabolismo está ralentizado. Por eso lo que ocurre es que cuando vuelves otra vez a incorporar alimentos después de una dieta,
el peso suele igualarse o incluso superar. Cada vez vas ganando más. ¿Por qué? Porque tu metabolismo estaba lento, ya no consume lo que consumía antes. Entonces, si conseguimos añadir ejercicio y actividad física mientras estamos cambiando los hábitos alimenticios, vamos a conseguir que el metabolismo siga activo, que la parte hormonal esté activa y que si luego vamos incorporando alimentos nuevos y volviendo a tener más amplitud en los alimentos que comamos, no vayamos a engordar. Y otra parte importantísima, el descanso. El descanso y el sueño, porque la calidad del sueño es fundamental. Nos permite recuperar todo nuestra parte física, la recuperación celular, con las conexiones neuronales, crear hábitos y además nos permite que luego cuando sea de día, nuestro apetito sea mucho más regulado, esté mucho más acorde y más equilibrado. Además nos afecta el estado de ánimo, muchísimo el sueño. Entonces, si estamos con el ánimo mal, desequilibrado, nos va a afectar tanto para la actividad física como para la nutrición, como para aceptar cambios emocionales. Además de todas estas cosas, existe una serie de pensamientos y creencias que están desde muy pequeños con nosotros y que seguro que todos tenéis alguna frase que podéis recordar que os decía mamá o papá cuando estabais sentados frente a los platos de comer. Yo tengo hay que comerse todo porque los niños de África pasan mucha hambre. Que decía, yo a África no le voy a llevar el plato, pero puede llegar a crear muchos conflictos, toda la información que nos estamos recibiendo de manera inconsciente cuando somos muy pequeños. Como somos pequeñitos, papá y mamá son los dioses. Todo lo que diga mamá o mamá es verdad. No dice que Papá Noel va a bajar por la chimenea y nos lo creemos. Que va a venir el ratoncito Peril, no creemos. Y exactamente igual nos creemos cuando nos dicen, es que estás muy gordita. O es que tienes que comértelo todo porque si no, no vas a crecer. Es que si no te comes el plato no te van a querer. Seguro que todos tenéis alguna frasecita ahí que os decían cuando erais pequeños. Aquí tenemos el ciclo de fracaso repetido, que es lo que hemos hablado. Cuando tú entras en pensar, voy a reducir el alimento, voy a empezar a controlar, tengo que perder peso, em, muchas veces pasa que eso a corto plazo funciona, luego no funciona, empezamos con el efecto rebote y eso al final pero empieza a grabar también en nuestro software, el no puedes, el no soy capaz, hay otro mejor que yo. Entonces, los ciclos continuos de fracaso son muy peligrosos. Entonces, hay que intentar emocionalmente descubrir dónde está el origen para sanar esta parte. Y luego además hay una muy importante que es que el círculo trampa es que hay hay una doble camino desde el sobrepeso a las enfermedades y de las otras enfermedades al sobrepeso. Una persona que tiene sobrepeso, la mayoría de las veces tiene un conflicto de desvalorización, que ha sufrido, pero a la vez él se ve feo frente a los demás, puede sentir que no quieren estar cerca, pueden sentir que no quieren exponer su cuerpo, se sienten agredidos cuando les miran. A veces le miran y ni siquiera a veces te miran y ni siquiera están pensando en ti y ni están en otra cosa, pero tú puedes pensar que te miran pensando, no, este que está gordo, es que este no sé qué. Entonces, ahí hay un círculo de estoy gordo, me critican, me desvalorizo y eso luego puede afectar a tener otras enfermedades añadidas pues eso, temas de estómago, temas de intestino, pueden derivar de la sensación que te produce la agresión de la mirada del otro. Y a la vez ocurre lo contrario, que cuando tú tienes una enfermedad, em, se puede ver agravada cuando hay sobrepeso. Por ejemplo, una unión de conflictos muy importante que es de las primeras cosas que hay que mirar cuando hay sobrepeso, que es la retención de líquidos. Muchísima gente tiene las dos cosas a la vez. Siempre la retención de líquidos se produjo antes. ¿Que la retención de líquidos que ha pasado? Que tú te has encontrado en una situación
en la que de pronto tienes un miedo existencial, no sabes qué hacer con tu vida, todo se desploma. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Vamos a cerrar el túbulo colector renal, que es un tubito que hay en el riñón. ¿Qué es lo que hace? Que el líquido de desecho de nuestro cuerpo salga o no salga. Y claro, si perdemos líquidos, si no tenemos líquidos, no llega la muerte. ¿Qué hace el cuerpo? Que biológicamente es muy inteligente, aunque no lo entendamos. Cierra el tubo para que nos salga líquido, porque si no tenemos líquido podemos morir. Entonces se bloquea y empieza la retención de líquidos. Si luego que tenemos esa retención y hay otros conflictos, va a ser mucho más difícil. Por eso hay mucha gente que tiene sobrepeso y retención de líquidos. Va al médico, empieza con las dietas, dietas de alimentos, dietas de ejercicio, sigue teniendo las piernas pesadas, siguen teniendo inflamación y no consiguen nada, porque lo primero que hay que trabajar es esa retención de líquidos. ¿Y cómo puedo ayudarte yo con mi parte terapéutica, uniendo a todo lo demás que hemos hablado, a la alimentación, al sueño, al ejercicio? Pues a través de la descodificación biológica lo que vamos a buscar es qué conflictos hay debajo de tu caso de sobrepeso. Lo que vamos a hacer es resignificar los conflictos, vamos a ir a ese origen que tuvo, a ese momento en el que tu infancia se programó y vamos a dar a ese niño que tuvo ese conflicto los recursos que ahora ya tienes como adulto. Y lo que vas a descubrir es que tu cuerpo te está contando cosas, pero es que a veces no les escuchamos en la vorágine del día a día. Tu cuerpo en cada sitio en el que tiene colocado la grasa te está contando un conflicto. No es lo mismo tener la grasa en el abdomen que tener una grasa generalizada, que tener grasa en los brazos. Depende de dónde esté localizada, eso es lo que nos está indicando. Una persona que acumula mucho en la parte frontal, en la parte del abdomen. Normalmente hay un conflicto de querer mantener la distancia con el de otro. Siente una sensación de agresión frente a los demás y tiene que proteger la parte frontal. Seguramente conocéis a muchas mujeres que tienen la estructura de brazos grandes, espalda grande, pecho grande, las mamás gallinas, como las llamamos. Muchas veces estas mujeres lo que tienen un conflicto detrás de haber sido mamás protectoras, niñas que tuvieron que cuidar de sus hermanos, niñas en las que la mamá no estaba y tuvo que hacer el papel de mamá y ser el sostén de su casa. Entonces crea una estructura física grande para poder afrontar, tener fuerza para llevar todo eso que tiene que llevar, proteger y llevar adelante todo el proyecto que se les ha caído encima. Para todo esto, lo que he creado es un programa de 4 meses de acompañamiento, que es un trabajo profundo en el que vamos a ver los conflictos, las heridas, todas las creencias, los patrones, todo lo que ha ido como, como arenita metiéndose dentro de nuestra mochila a lo largo de toda nuestra vida y ha ido ahí llenando para que tengamos el problema que tenemos con el exceso de peso. Entonces, el programa lo que va a hacer es cambiar totalmente la manera de verte, de ver tu cuerpo, vas a aprender a quererte de otra manera, a vivir cada día. Te va a afectar también a ver lo de los demás, a ver lo externo, a ver lo que te hacía daño, a ver lo que tú crees que el otro te está diciendo, que muchas veces, bueno, muchas veces no, que siempre es tuyo. Entonces vas a aprender no solo a cambiar y a reducir tu cuerpo, sino que además vas a cambiar tu manera de vivir la vida, con lo que te va a afectar mucho más de lo que es solo el simple peso. Vas a descubrir quién eres, de dónde vienes, porque vamos a llegar también a transgeneracional y a prenatal, y para qué tienes el cuerpo que tienes, porque no tienes el cuerpo que quieres, sino el que necesitas. La estructura física que tienes ahora es la historia de todo lo que te ha pasado en la vida. Si echáis pensamientos atrás, a lo mejor podéis recordar un momento en el que hubo un cambio físico en vuestro cuerpo que coincide con una experiencia que tuvisteis. Un amor que se va, un trabajo que se va, un trabajo en el que me tengo que proteger porque me siento agredida,
algo agredido. Entonces, ahí seguramente vais a ver cositas. Escuchar al cuerpo os va a dar muchísima información. Buscaremos los conflictos que hay debajo del sobrepeso. Con la descodificación se resignifica, lo que se hace es que se resetea todo lo que está grabado en el software, ¿no? Como si fuera, vamos a actualizar el programa que tenemos. Vamos a con eso conseguir recuperar el equilibrio emocional y físico y a la vez, maravillosamente, reducir el peso hasta que estemos más felices y estemos más saludables. Vas a descubrir cómo tu cuerpo te habla. Vas a entender cómo comes, por qué comes, qué emoción hay detrás de la manera en la que comes y de los momentos en los que comes. Por eso vas a aprender a alimentarte de manera saludable, con rutinas y con hábitos que van a ser para ahora y para el resto de tu vida. Vamos a trabajar con hipnosis y con meditaciones, la resistencia al cambio y el autosabotaje. Muchas veces hay una creencia de que mamá era gordita o papá era gordito, mi abuelito también, yo también, claro, pues es que yo soy como ellos, pero es que no tiene por qué. Puede que sean tus propios conflictos o sean conflictos de ellos que a través de hipnosis y meditaciones y descodificación vamos a ir descubriendo para ir soltándolos. Y además, pues eso, vamos a encontrar todos los patrones y las creencias que te han estado limitando hasta el día de hoy y ir toda la línea de vida, veremos los ancestros, veremos el momento de tu nacimiento, que también es muy importante, cómo naces, en qué situaciones que te pueden llevar también a que desarrolles luego con el tiempo sobrepeso. Y le vamos a dar a ese niño en ese momento que se programó todos los recursos que tú tienes. ¿Qué vas a conseguir si trabajas esto de nivel emocional? Pues que vas a ver cómo tu peso se va de manera natural y sin esfuerzo. No va a haber efecto rebote porque tu conflicto, los conflictos los vas resolviendo. Va a cambiar la relación con la comida. Va a mejorar tu autoestima y las relaciones contigo y con los demás. Vas a liberar emociones que no sabías por qué, estaban ahí, que muchas a veces no las relacionas con con que tener peso, pero sí tienen una relación directa y que muchas veces afectan a que tengas otro tipo de enfermedades añadidas. Y además te vas a conectar contigo mismo para trabajarte el amor propio y vas a recuperar la alegría, que eso es, yo creo que lo que queremos todos, ser felices. El programa completo, como ves aquí tiene la sesión individual inicial para trabajar todo el caso. Vamos a tener 2 sesiones grupales al mes para trabajar el sobrepeso en grupo, porque vamos a hacer ejercicios, vamos a compartir. Va a haber 4 sesiones individuales, una al mes, en el que cada sesión individual online vamos a trabajar uno de los conflictos. Habrá gente que tenga un conflicto que no tenga otro. Luego, además, vamos a tener para casa, para que podáis trabajando hipnosis tematizadas, las meditaciones y autohipnosis para que podáis trabajar en casa. Hay en algunos casos, por ejemplo, al principio que trabajaremos con el autoconcepto de ti mismo. Vamos a trabajar con autohipnosis para que podáis hacer hipnosis todas las noches antes de dormir para reprogramar esa parte de nuestro cerebro que nos está creando el que estemos en bucle y que nos estamos autosaboteando muchas veces. Vamos a tener ejercicios también que vais a poder hacer semanalmente para escucharos, entenderos de introspección. El programa tiene un contacto por WhatsApp conmigo para resolver dudas y apoyo de lunes a viernes y además tendremos material complementario. Cine, tema de lecturas, temas de audios para comprender un poquito más cómo funciona nuestro cuerpo. Voy a dejar de compartir. Bien. Súper. Ya me gustaría que si tenéis alguna duda, alguna consulta, porque ahora quiero hacer un ejercicio con vosotros muy facilito. Pues si tenéis alguna duda al respecto del programa o de algo que queríais hablar de vuestro. Mira, Javi, esta mañana he tenido la reunión con él para hacer la patografía del estudio. Hemos estado 2 horas, pero que se nos ha pasado súper rápido porque la vida de uno siempre es apasionante. Y,
Y a partir de ahora pues empezaremos a trabajar punto por punto todas esas cositas que hemos visto. Entonces, si quieres hacer alguna pregunta, puedes abrir el micrófono y hablamos. Nadie tiene dudas, nadie. Lo entendimos todo perfectamente. De menos mal. Os he aburrido o lo habéis entendido. Hay dos opciones. No, es que lo has explicado muy bien, Terry. Lo has explicado muy requete bien, cielo. Genial. Pues ahora os voy a pedir que hagáis un ejercicio, ¿vale? ¿Tenéis ahí la hojita y el boli? ¿Vale? Vamos a hacer como una relajación primero para pedir una información a nuestro cuerpo. Entonces, poneros ahí cómodos. Va a ser muy cortito, o sea, no tenéis que ni tumbaros, ni no es necesario. Cómodos donde estáis, en la silla. Vais a tomar contacto de los pies en el suelo, de las manos en vuestras piernas. Cerráis los ojos y hacéis unas respiraciones tranquilas, relajadas, para bajar un poco el nivel. Habéis tenido escucha hacia mí, ahora vais a escucharos vosotros. Expirar y sentir el aire en vuestro pecho, cómo entra, cómo sale. Y vas a sentir cómo la relajación viene por tu cabeza y al ritmo de la respiración va bajando y baja por la cabeza y el cuello. Y se relajan tus hombros, tu pecho que se mueve suave con la respiración. Tu espalda se relaja apoyada en la superficie. Sientes tus glúteos en la superficie. Tu cuerpo que te sostiene. Y sigues respirando y baja la relajación por los muslos. Y de los muslos a las rodillas, a las pantorrillas. Todo tu cuerpo se va relajando completamente hasta llegar a los pies. Sientes cómo tu planta descansa en el suelo de la vida. Y ahí en ese momento totalmente relajado, relajada, vas a decirte a ti mismo cuántos kilos quieres eliminar. Dile a tu inconsciente, ¿cuántos kilos de peso quiero soltar? Y escúchale. Se necesita repetirse de irse de la otra vez. ¿Cuántos kilos de peso quiero soltar? Y cuando tengas ese número que te he dicho tu inconsciente, repítelo en tu cabeza. Repite el número varias veces. Ese número te dice algo. Ese número es una información. ¿Qué pasó hace ese número de años o de meses? ¿Qué pasó cuando tenías ese número de edad? ¿Ocurrió algo a una persona de tu entorno importante para ti a ese número de edad? Pregúntale a tu inconsciente. ¿Ese número qué significa?
¿Qué tiene que ver ese número contigo? Y cuando tengas esa información que te ha dado tu inconsciente, vas a hacer una respiración profunda, vas a tomar conciencia de dónde estás, del sitio en el que estás sentado, de la habitación en la que te encuentras, y poco a poco vas a mover los pies y las manos y vas a volver aquí y ahora. Y vas a tomar tu hoja y tu boli y vas a escribir ese número. Y vas a escribir qué información te trae ese número. Y si alguien quiere compartir, estaríamos todos encantados. ¿No quiere nadie compartir? Yo, pero es que me parece un poco ridículo. Porque bueno, los que me conocéis sabéis que no me sobran muchos kilos. Pero si Bueno, nadie comparte, pues venga. pero sabes lo que pasó. Sí. Compártelo. Bueno, yo he perdido últimamente 3 kilos. Y estaba en una relación que finalizó hace 3 años. Casi 4. Entonces, ahora quiero quitarme el que me queda. El kilo que me queda. Pues a mí me ha salido un 1. Y recuerdo que estábamos en Ávila un fin de semana, bueno, antes de Semana Santa, y Teresa pues estaba preparando el programa de sobrepeso y tal, y estábamos Inma y yo y la estábamos comentando, bueno, pues jolín, pues cuéntanos y tal, ¿no? Y le dije, pues yo quiero perder 3 kilos. Y me dijo, ¿cuánto tiempo llevabas con tu pareja? 3 años. Pues los vas a perder. Y los he perdido, es verdad, los he perdido sin hacer nada extraño, sin hacer... Yo no hago dieta, yo sigo comiendo igual. Se han ido solos. Se han ido solos. El momento. Conozco otro caso. Conozco otro caso cercano también a nosotras, que no voy a decir quién, que perdió 17 kilos. Porque, bueno, eso te lo sabes tú mejor que yo, pero bueno, perdió 6 por una última relación que había tenido y 10 por la relación anterior. 17 kilos. Sí, fue muy curioso. Muy curioso. Le preguntamos, ¿cuántos kilos quieres perder? Dijo, 17. No, 16, dijo, 16. Mm. Y... Yo he perdido 11 en un año. Y lo sabéis, los que me Sí. conocéis. ¿Qué son ¿De esos dónde? 11? Eso. No sé, porque sigo perdiendo, voy a kilo por mes y sigo perdiendo. Ujú. Vale, o sea que está ahí todavía. Está ahí todavía, sí, sí. ¿Y cuándo empezaste tú a coger peso? ¿Qué ocurrió? Es la operación de mi madre de cáncer y del cáncer de mama y el cáncer de colon ¿Y empezaste cuándo fue? en el 24. Cogí 16 kilos y los he perdido del 24 ahora, o sea, cuando la dejaron cuando la operaron y ya estaba todo bien, empecé a perder y he perdido, voy yo ya por 12, o sea, este mes 12 en un año. Es que a veces ocurre que nosotros no vemos la lógica en las cosas, pero yo lo que siempre hay que hacer es volver al pensamiento paleolítico. Suena un poco raro, pero sí. Eh, la mamá es la que cuando llegas a la caverna te ha preparado la comidita que te ha traído papá y te da de comer. Entonces, perder a mamá, depende cómo lo sintamos, cómo lo vivamos, a veces es un conflicto muy importante para Claro. voy a acumular porque el sustento alimenticio de mamá va a desaparecer. A mi mamá le acaban de dar una enfermedad muy grande y no sé qué va a pasar.
A veces puede haber ahí un conflicto de voy a acumular, porque si no, a ver, Pues eso, que 16 kilos acumulé. el pollito que Perderlo tiene que dar todo. la mamá pollito no está. Claro, Pues a muchas veces cuando hay una pérdida de un ser querido que es muy relevante para ti, hay un cambio de peso muy importante. Hay una parte ahí inconsciente de no sé si va a poder sobrevivir, em, ¿qué voy a hacer yo ahora que esta persona no está? Entonces a veces hay muchas cosas que están escondidas, que hay que resetear y se resetea eso con la descodificación a través de una línea de vida, con los trabajos de hipnosis y, con meditaciones, hipnosis y un trabajo terapéutico continuo, hasta que hagamos el clic. Porque siempre dicen que los hábitos hay que hacerlo de continuo para que haya una conexión neuronal que cambie un hábito por otro, pues esto funciona igual. Tenemos que al niño que tuvo el conflicto darle el recurso que tiene el adulto para que se resignifique. Lo que antes era un hábito ahora es otro, lo que antes era un conflicto ahora sea una solución de conflicto. Así funciona la descodificación y la hipnosis. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Ana María ha visto a Dios. ¿Está ahí? Bueno, pues si no tenéis nada que contar, pues lo dejamos aquí. Os dejo ya tranquilitos. Que cenéis, que os abaniquéis, que hace un calor de muerte. Las que están en Lanzarote, a lo mejor un poquito menos que nosotros. Fresquita. Necesita. Sí, es que volví de Valencia el sábado, allí a 30 y tantos grados. Llegó a Lanzarote un pelete, un ¿Sí? frío, vamos, no, estaba hasta nublado todo. Y el domingo ya salió el sol y tal, y ya se levantó un poco, pero bueno, 24 grados a lo mejor, 25. Agradable. Muy agradable. Florencia, ¿tú es la que tenías el conflicto inverso? ¿El que estás muy delgada y quieres coger peso? No, vale, es que tengo una consultante que me había dicho el caso ese, Yo creo de que ella una no ha chica. hablado contigo todavía, ¿no, No, Flor? no, no, pues entonces no me acuerdo quién era. Eh, a ver, todo lo que son conflictos que tienen que ver con el alimento, ya sea para sobrepeso o por tener un conflicto de no querer comer, ahí también está claro que hay conflicto. Y las personas que están muy, muy, muy flacas, pero comen mucho y siguen estando muy flacas, muy flacas, muy flacas, en muchísimos casos hay un conflicto de no querer ser visto. En una familia, yo tenía una compañera de trabajo que era así. La chica le ponían unas dietas para comer y para coger peso que la pobre estaba desesperada. Dice, ya no sé cuánto comía llevarme a todos los lados. Pero claro, tenía ahí una movida en casa importante con comparativas con hermanos, un nivel de exigencia muy elevado, ella era muy perfeccionista, los padres muy perfeccionistas y estaba ya la pobre que no podía más. Entonces, ella desarrolló el inverso del sobrepeso, desarrolló por favor, que no me vean. No quiero, quiero que me dejen tranquila y que no me vean porque soy encima la hija del medio, que los del medio siempre son los menos vistos, pues dime por que me dejen tranquila. Y en cuanto pueda, además, me voy a ir del pueblo donde vivo con mis padres para que no sepan dónde estoy. O sea, era todo. Y en cuanto se casó, se liberó del entorno familiar y creó una familia ella, empezó a coger peso de manera normal. Ya no tuvo ningún problema con la delgadez. Ya recuperó un peso equilibrado. Y después hay Sí. personas que yo, por ejemplo, nací gordita, después me crié súper delgada, de pequeñita, de joven, tal. Después en la adolescencia engordé otra vez y después, ¿sabes? Estuve ahí ciclos en mi vida de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y después ya cambié la alimentación, me cambió el metabolismo, empecé a trabajar más a nivel de conciencia de la alimentación Ujú. y he sido lineal. Pero es verdad que cuando tengo un conflicto con mi pareja anterior, cada vez que tenía un conflicto bajaba 2 kilos. Estaba normal, volvía a subir.
me iba de vacaciones, subía kilos y después tenía un rollo, sobre todo el tema emocional, cuando tenía broncas, no sé qué mal rollo, Sí, ¡fua! Bajaba. Estaba una sí. media, ¿sabes? Por debajo de los 50 kilos, después me quedaba en 51, tal. ¿Sabes? Que afecta. Otra cosa es cuando de repente hemos ido acumulando y no nos hemos dado ni cuenta. Sí, pero sí es verdad que hay mucha gente que el tema de pareja no pareja le afecta muchísimo para subir o bajar. Y de ahí hay temas de conflicto de supervivencia. Con esta persona voy a poder sobrevivir, no voy a poder sobrevivir. La persona esta que hablamos nosotros que ha perdido 16 kilos, empezó a coger kilos, 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 cuando estaba con una pareja que era el sostén de la casa, trabajaba muchísimas horas porque ella no trabajaba, él se sentía que era el que tenía que aportar todo, entonces necesitaba ser grande y fuerte para aportar todo, todo. Entonces, en el momento que se acabó la relación, empezó a perder peso. Mm. ¿Qué pasa? Que conoce a otra persona después, que en él detona el mismo conflicto, el yo soy el fuerte, soy el sostén, yo tengo que poner el dinero en esta pareja, yo tengo que traer el alimento y entonces, ¿qué pasa? Que sigue cogiendo peso. El momento que rompa con esta otra persona, ¿qué hace? Pierde los 6 años de relación que tuvo más los 10 que tuvo con la anterior. Todo. Porque ya no tiene que preocuparse de ser el sostén y dar alimento a nadie. Sostiene ella sola y ya está. Claro, ya está, me sostengo todo, entonces no necesito todo esto que tengo alrededor acumulado, no lo necesito. Es muy experiencial. No sé si todo el mundo es capaz de relacionar eso con una experiencia vital, ¿no? O a partir de qué época de tu vida a lo mejor puedes conectar con algo, ¿no? En el inconsciente está todo grabado. Entonces, cuando tú trabajas con líneas de vida y con hipnosis, aunque no te acuerdes, aparecen las cosas. Es como, em, es un rail sensorial. Cuando tú pasas al lado de una persona que huele una colonia, dices, ay, la colonia de mi abuela, Mm, ¿no? Mira, Inma vuelve a entrar. A Inma le ha pasado algo. te salió. Sí, sí, Apagaba pero la- vamos, que ya no sabemos estas cosas. Lo que decía, que tenemos todos raíles emocionales que van por los sentidos. Entonces eso, te escuchas una música y dices, ay, la música esta de cuando fui al baile del colegio que me saqueó Antoñito a bailar, qué vergüenza que pasé. Y es así, ¿eh? Es, mi abuela, el baile. Sí. Así, segundos. Pues imagínate cuando tú estás en un momento en tu trabajo que de pronto ves que te mira tu jefe con cara de asco y entonces dices ya, hace clac, Y te conecta en tu otra vez con eso. inconsciente viene el recuerdo de mamá, papá cuando te miró y entonces tu cuerpo lo sientes el escalofrío, la sensación de la bola en el estómago y sientes cosas que tú dices, "Uf", como la mirada de este señor, que me importa una mierda porque este señor es mi jefe y me voy del trabajo y paso de él, ¿cómo esto me está afectando así? Claro, porque no es ese señor, es lo que estaba grabado de antes. Es lo que tú llevas en tus células y en tu inconsciente guardadito ahí de aquello que viviste. Mm. Y se desencadena cuando aparece este señor. Claro, Terry, entonces ahí a mí sí me surge la pregunta que estaba dándole un poco la vuelta, que es eso, o sea, que todo lo que sea como más cercano tiene raíz en algo más profundo. Claro, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se habla de que, por ejemplo, como nos comentaba Arantxa, a lo mejor de una relación, cuando has dicho, pues puede ser de hace 7 meses, de cuando tenía 7 años, puede ser, o sea, por ejemplo, a mí que me ha salido el 7 por decir, ¿no? Claro, es que te tienes que ir al foco incluso prenatal o... En algunos casos puede pasar que con ciertos ejercicios no puedes llegar al prenatal. El prenatal puedes llegar con hipnosis normalmente, Sí, con pero hipnosis o con una línea de vida, pero así con un ejercicio tan sencillo como este no se puede llegar. Es un poco, ejercicio es un poco más sencillo como para ver si resuenan cosas, para ver que hay cosas que estamos generando en nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta. Sí,
Sí, pero que sea, por ejemplo, es un acontecimiento como que lo situamos más cercano, posiblemente si lo puedes trabajar en este plano de conciencia más cercano, vale, pero si no, pues ir más atrás. A ver, si tú me dices, digo, tú tienes problemas de, por ejemplo, tienes problemas de retención de líquidos, tengo problemas de no sé qué, tengo problemas, no sé. Vale, te digo, te aparece un 7 y tú dices, pues yo hace 7 años no me pasó nada, con 7 años no me pasó nada. Pues a lo mejor te vas a los 7 meses de mamá y a mamá la pasó algo. Suele ocurrir en bebés que nacen muy gorditos, que nacen ya, que dicen, joder, el niño este que parece que ha nacido ya alimentado, parece que tiene ya 1 año. Cuando hay ese tipo de sobrepeso desde muy infancia, normalmente sí hay un programa en mamá, de una vivencia de mamá que sintió el feto o de un poquito más atrás, en la época de la concepción, tal. En el caso de que, es que el caso de que de cuando es prenatal o durante la concepción, normalmente suele dar bebés con obesidad ya. Ahí eso es una clave. Ujú. Sí, era una curiosidad. Muchas gracias. Pues nada, si nadie quiere comentar nada más. Muchas gracias por Terry. estar, gracias por estar, por escucharme, por Gracias, Terry. por este momento tan maravilloso de compartir con vosotras mis conocimientos. Y los que estén animados a iniciar el programa, pues me pueden llamar, me pueden escribir y hablaremos de cómo les puedo ayudar. ¿Vale? Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Gracias a ti. Beso muy Besito. fuerte. Chao. Gracias, besos.